Hola y bienvenidos a esta corta presentación sobre el tema del método de casos. Me llamo Anastasis Kosanitis, soy profesor en el Departamento de Didáctica en la UCAM. Este corto video entonces es para presentar en las grandes líneas en qué consiste el método de caso, si es un método de enseñanza que se puede considerar como un método de aprendizaje activo, cómo lo podemos utilizar, desde cuándo lo utilizamos, cómo podemos clasificar los distintos casos. Bien, entonces, en la historia podemos decir que el Harvard Law School en 1920 fue uno de los primeros a utilizar el método de caso. Su propósito de esos profesores era de traer una parte de la realidad dentro del salón de clase, ¿verdad? Entonces eran casos, eran historias que contienen una situación donde pedían a sus estudiantes de tomar decisiones o de resolver algunos problemas que se identificaban adentro de los casos. Entonces estamos aquí en ruptura con el método tradicional, es decir, la exposición, ¿verdad? El profesor ya no es él que va a exponer las informaciones y los conceptos, pero más bien a través de la actividad del estudiante, de su reflexión, de sus discusiones y todo eso, llega a hacerse una idea, primero del caso, de lo sucedido, y luego hacer el vínculo entre los conceptos teóricos y el caso. Entonces el método de caso, si lo podemos colocar adentro de las pedagogías activas, está en el segundo grupo del aprendizaje por indagación, al igual como el aprendizaje basado en problemas, los proyectos de investigación, etc. Son hechos para involucrar directamente a los estudiantes en actividades para manipular, aplicar, analizar, resolver problemas o situaciones. Si lo comparamos con el aprendizaje experiencial, uno de los ejemplos de los métodos son el aprendizaje basado en proyectos. Ahí la diferencia es que los estudiantes en proyectos pueden tomar roles, ¿verdad? Papeles que ellos tienen que desarrollar y llegar a un producto. En método de caso no necesariamente vamos a pedir que los estudiantes tomen un papel, pero más bien entender los actores que están y lo que están haciendo adentro del caso, ¿verdad? Una distinción. Bien, un caso. ¿Qué es un caso? Ay, perdón. Bien, entonces un caso es básicamente una historia que está contextualizada, que puede tener varias dimensiones, es una manera de contar eventos, ¿verdad? De decir lo que pasó, hechos que forman esa historia. Generalmente el método de caso lo utilizamos con equipos. Pedimos que los estudiantes trabajan en equipos durante algunas horas o varias o muchas más horas, dependiendo de la complejidad del caso, de la amplitud del caso. Y todo eso es para provocar en ellos ese análisis de los hechos, de la situación, para llegar a una conceptualización experiencial, ¿verdad? De entender tanto lo que sucedió en el caso, pero también los conceptos teóricos involucrados en este caso, finalmente para buscar una solución que sea eficaz para este caso. El método de caso se puede utilizar en cualquier disciplina, en cualquier área, no está reservada para una disciplina o una área en particular, entonces cualquier profesor en su asignatura la puede utilizar y siempre cuando necesita que los estudiantes adquieren nuevos conocimientos teóricos y también que hagan el vínculo con las experiencias profesionales, ¿verdad? Cómo todo eso se relaciona. Entonces
generalmente situaciones que replican lo que sucede en una situación profesional luego cuando el estudiante va a salir de la universidad y se va a enfrentar a esas situaciones, ¿verdad? Bien, los objetivos pedagógicos, podemos tener varios objetivos pedagógicos, pero por lo general el método de caso va a buscar esos cuatro, o va a querer desarrollar esos cuatro objetivos. Primero, mejorar el juicio del alumno, es decir, que él pueda, a través de sus análisis, de su pensamiento crítico, escoger una solución o diseñar una solución que tenga sentido para esa situación, para este caso. Entonces ahí, por el hecho que está trabajando en equipo, va a confrontar sus ideas, sus opiniones, a discutir de los datos, de esos detalles, de ver cuál información es importante, cuál no es importante y tratar de hacer un sentido de todo lo que está leyendo o viendo en el caso. También queremos estimular su sentido de iniciativa y de creatividad. Entonces, ahí él puede buscar en sus propias experiencias previas, sus conocimientos, todo lo que ha vivido y que le parezca le pueda servir para dar una opinión acerca del caso. También desarrollar sus habilidades de razonamiento y, claro, de comunicación, porque están trabajando en equipo, tiene que interactuar, defender sus ideas, escuchar el otro, etc. Y por fin, el cuarto objetivo es desarrollar su sentido de responsabilidad. Es decir, que si yo tomo una decisión o propongo algo, pues hay consecuencias y esas consecuencias, pues si me equivoqué o si no tomé en cuenta todos los datos, pueden ser equivocados, ¿verdad? Y hay consecuencias. ¿Cómo escoger un caso? Pues hay muchos criterios que podemos utilizar. Primero, tiene que ser una situación concreta que se acerca del mundo real, de la vida profesional real, es decir, cierta autenticidad del caso, ¿verdad? También queremos que el caso pueda provocar un diagnóstico y a veces una decisión o ambos, ¿verdad? Y generalmente tratamos de imponer un sentido de emergencia, de urgencia, algo urge y tengo que intervenir en este caso. También para poder resolver casos se necesita conocimientos en un campo. No es una discusión puramente filosófica sobre un tema, pero realmente queremos hacer el vínculo entre los conocimientos, los conceptos y cómo podemos enfrentarnos a esa situación. Y queremos que la situación también sea total, es decir, que adentro de esa descripción que se hace de los hechos, de la situación, de la historia, la persona tenga toda la información necesaria para poder hacer su análisis y tomar decisiones, ¿verdad? Se llama la finitud del caso. Bien. En 2001, Marianne Pumet propuso una manera de clasificar los casos y voy a terminar con esto. Ella propuso 8 características que podemos utilizar y los pone en un continuo que sea del lado izquierdo, que es más bajo, más limitado, hacia el lado derecho, que es más rico, más alto, ¿verdad? Más real. Entonces, el formato sensorial. A eso se refiere a cómo el estudiante va a captar la información. ¿Es un texto que tengo que leer? ¿Es un video que tengo que ver? Imágenes 3D, en 3D, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el formato por lo cual el estudiante va a darse cuenta del caso? Entonces podemos ser de un lado limitado o de un lado rico. La complejidad de construcción, eso se refiere al profesor. ¿Qué tan difícil o complejo va a ser para él construir el caso que quiere? Entonces podemos tener una complejidad baja, una complejidad más alta, es decir, pocos datos, pocos actores, un caso no tan complejo, no tan difícil, o por el otro lado, claro, mucho más complejo. La pregunta evidente se refiere a que cuando yo termino de leer el caso o de tomar conciencia del caso, ¿qué tan es evidente las preguntas que se me vienen o que se me hacen, ¿verdad? A veces podemos tener
preguntas explícitas, decir al estudiante cuál es el principal problema en este caso o qué pasó cuando tal persona hizo tal cosa. Pero a veces puede ser implícita y ahí hay que buscarle un poco. A ver, ¿de qué se trata? Realmente hay un problema y tienen que pensar así. La autenticidad del contenido, pues también ahí se juega en el continuo de ficticio o real. ¿Qué tan real son esos hechos, esos eventos que sucedieron? Podemos tener un caso completamente real que viene de la industria o del mercado laboral, o podemos tener un caso ficticio, es decir, algo que es realista, pero que no necesariamente ha sucedido a alguien. La exhaustividad de los datos, a eso me refería hace un rato, donde adentro del caso mismo podemos tener toda la información necesaria, ¿verdad? Entonces ahí sería exhaustivo los datos, total. O también podemos tener casos donde hay datos parciales, falta información, tengo que hacer hipótesis, tengo que hacer preguntas, etc. ¿verdad? También la contribución del alumno puede ser baja o alta. Va a ser baja cuando todo lo que hace el estudiante es escuchar al profesor que está relata el caso, y él es que está identificando los problemas y resolviéndolos. Y es alta, claro, al contrario, cuando es el estudiante que tiene que hacer todas esas cosas. La autenticidad del soporte, ahí se refiere si es más simulado o real, es decir, qué tanto información tengo acerca de todo lo que está involucrado en el caso. Es decir, tengo alguna herramienta que puedo utilizar, tengo personas que vivieron el caso, que me pueden dar alguna información, un video que la persona que estuvo involucrada en el caso puede ella misma dar información. Todo ese soporte que puede ayudar a entender el caso. Y por fin, la complejidad del uso, ahí se refiere ahora desde el punto de vista del estudiante, ¿verdad? Puede ser baja complejidad o alta, es decir, qué tanto como estudiante yo tengo que tomar en cuenta las distintas variables, qué tanto tengo acceso a elementos o a componentes en el caso que piden que yo haga algo, o que yo manipule, o que yo busque, o que yo pues haga una actividad, algo que me obliga a ir más allá de solo una lectura del caso. Bien, les agradezco mucho por su atención. Fue una presentación breve sobre el caso. Por lo demás, vamos a seguir trabajándolo durante el taller. Hasta pronto. Gracias.